Buenos días a todos en la que pretende ser esta mañana una constructiva mesa de debate en torno a la vivienda protegida y algunos asuntos que nos gustaría tratar. Os damos las gracias desde la Asociación de Gestoras por haber venido a este efecto llamamiento de un tema que nos parece muy interesante y necesita de debate. Soy Roberto Vicente, soy el director de Negocio y Expansión de Ingescasa y tesorero de la Asociación de Gestoras. ¿Quién es la AGV? Pues la AGV es la patronal de las gestoras de vivienda en España. Se crea en enero de 2015 para defender los intereses de los gestores profesionales y las empresas de gestión de colectivos de la economía social, fundamentalmente cooperativas de viviendas. Velamos por la ética, con un código deontológico muy elevado, por la dignidad profesional y el respeto a los derechos e intereses de las entidades, administraciones públicas y privadas, y ciudadanos destinatarios de nuestra actuación profesional como gestores de cooperativas o comunidades de propietarios o bienes. Hoy somos 12 más 1 gestoras que aglutinamos el 80% de la promoción en régimen de cooperativa, con más de 65.000 viviendas entregadas, 12.000 millones de euros de inversión, habiendo generado más de 200.000 puestos de trabajo directos y 500.000 indirectos. Hoy tenemos 7.000 viviendas en gestión, con una inversión de 4.500 millones y creamos 80.000 puestos de trabajo directos y más de 200.000 indirectos. En los próximos 5 años, nuestros asociados gestionarán más de 15.000 viviendas en todo el territorio nacional. Pero la pregunta ¿es viable el desarrollo de vivienda protegida en la Comunidad de Madrid? Con el precio del módulo actual, con el aumento de costes de construcción, con los problemas de financiación tradicional. En los próximos años, como sabéis, el desarrollo de nuevas promociones inmobiliarias en Madrid se halla indisolublemente unido a la vivienda protegida. Solo en los nuevos ámbitos, como Berrocales, Aijones, Valdecarros, Los Cerros, La Solana de Valdebebas, Madrid Nuevo Norte, Valgrande, El Arpo en Pozuelo, y me dejaría el ámbito que está suspendido en Alcorcón. Se prevén levantar más de 133.000 viviendas, de las cuales aproximadamente el 50% tienen algún tipo de protección, por lo que necesitamos una revisión urgente e inmediata. Y es que en su definición, la vivienda protegida, ¿por qué? ¿Para quién? Parecen permanecer solo las limitaciones en el acceso a la misma, puesto que han desaparecido todas las ventajas, las subvenciones y los apoyos de antaño para la realización en favor de los ciudadanos con menos recursos, objetivo último de la vivienda asequible. Sin embargo, las dificultades sí parecen claras. En las mismas condiciones de desarrollo técnico que la vivienda libre, debe jugar con condiciones desfavorables para su financiación, añadidas a la incertidumbre relacionada con la burocracia de los organismos públicos y con las dificultades relativas al tensionado precio de la construcción. Todos sabemos que si hacer vivienda en cooperativa da 2 veces el trabajo que una promoción directa, pues si es vivienda protegida da como 3 veces ese mismo trabajo. El precio máximo, según nivel de protección asignado, necesita una revisión urgente de su regulación, máxime cuando los nuevos vientos de sostenibilidad, eficiencia energética exigen nuevas necesidades en la construcción de obra nueva que encarecen aún más la factura que debe pagar el comprador o socio cooperativista por su vivienda. De por sí, ya existe una enorme dificultad, por no decir imposible, encajarlas en el módulo y conseguir hacer viables económicamente su desarrollo para promotores y cooperativas, los dos actores principales en este mercado. AGV propone directamente mirar a los ojos a estos problemas, proponiendo alternativas viables para promover una línea de actuación imprescindible dentro de un sector profundamente deficitario, el de la vivienda asequible.
Por eso, antes de presentar a los invitados, me gustaría hacer unas preguntas abiertas para que vayamos pensando si tiene sentido mantener la vivienda protegida tal y como está concebida hoy. El precio del litro de gasolina en 2008, que batió el récord de la serie histórica, se situó en 1,28 euros. Ayer reposté la gasolina para mi moto a 2,02. Si un café costaba 1 euro en 2008, siempre que no fuera dentro del Congreso de los Diputados, claro, ahora es difícil pagar menos del 50% más. Y si la barra de pan en 2008 costaba 40 céntimos, pues hoy es más difícil comprarla por menos del doble. ¿Por qué no se ha actualizado el precio del módulo VPP en la Comunidad de Madrid? Desde 2008. ¿Por qué no se ha aprobado un nuevo reglamento de vivienda protegida cuando hace un año se quedó aparcada en febrero? Porque había unas elecciones en un mayo de hace un año, un mayo como este. ¿Sería conveniente limitar otra vez el precio del suelo para vivienda protegida o esto atenta contra el libre mercado en la Comunidad de Madrid? ¿Cuánto dinero le tendría que pagar un vendedor de suelo, un propietario de suelo en Loeches, para que le compraran el suelo protegido de VPPB a 1.300 y pico euros el suelo, metro edificable? ¿Cuánto le tiene que pagar el propietario al promotor o cooperativa para que fuera viable la promoción? Los sobrecostes que se cubren con sobreprecios entran en un limbo legal, donde las cooperativas de vivienda pueden defenderse. No así los promotores, Carolina, con aportaciones extras a fondos propios. ¿Todo tiene un límite? La banca ya no financia al promotor este tipo de operaciones. Cuando hay diferencias entre el precio del módulo y hay algo así como capital social. ¿La protección debe ser temporal o ilimitada en la vivienda protegida? Bien, pues para debatir estos y muchos asuntos, de hecho tendremos la última media hora, de 12:30 a 1, el público tendrá la ocasión de hacer preguntas a la mesa, por si acaso alguna se nos ha quedado en el tintero o os apetece contarnos alguna cosa. Os presento a la mesa Juan José Perucho, economista, presidente de AGV y vicepresidente y director general de Grupo Ibosa. Solo 31 años, Juanjo, en la gestión de cooperativas de viviendas. Socio fundador en 2006 de la gestora de cooperativas de referencia, con más de 1.000 viviendas en gestión actualmente. Lidera en los últimos años algunos de los proyectos inmobiliarios pues, más emblemáticos de la capital. Consuelo Villanueva, arquitecta, directora de instituciones y grandes cuentas de Sociedad de Tasación, miembro de RICS, vicepresidenta del Círculo Inmobiliario, magnífica docente, y doy fe de ello, impartiendo su sabiduría y, como dicen los franceses, mucho charme. Se inició en el sector con su propio despacho de arquitectura hasta incorporarse en Sociedad de Tasación, donde ya lleva más de 20 años. Carolina Roca, licenciada en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, promotora de raza, como me gusta decir a mí, promotora de raza. Socia, directora general de las empresas del Grupo Roca, un grupo familiar promotor y constructor, con 50 años de experiencia a sus espaldas, más de 6.000 viviendas entregadas. Sois una referencia de la promoción de vivienda protegida en Madrid, Cataluña, Valencia y Aragón. Vicepresidenta de Asprima, forma parte de las directivas y comités de APCE, CEIM y Círculo Inmobiliario. Sergio Calvete, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Dirección Financiera y Comercial, con un posgrado de asesoramiento financiero. Profesionalmente, le salen los dientes en Iberdrola, pero lo suyo era y es la banca. 21 años le avalan como profesional en CaixaBank, pasando por analista de riesgos de negocio inmobiliario, gestor de promotores, director de banca de empresas en la OPE de Madrid, en los peores momentos del sector inmobiliario, y director de los centros de negocio inmobiliario de Castilla-La Mancha y Extremadura. Y desde hace un añito le hemos recuperado, está de vuelta en Madrid, y diríamos que es el máximo responsable del negocio promotor en Madrid.
Luis Bustingorri Alberdi, técnico superior de la Administración General de la Comunidad de Madrid. Es subdirector general de calificaciones y subvenciones de la Dirección General, el que firma si funciona o no el contrato de vivienda protegida. Su director general, como digo, de Calificaciones y Subvenciones de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de Madrid, de la Comunidad de Madrid, desde febrero de 2020. En los 4 años anteriores fue jefe de área de inspección, control y régimen jurídico de vivienda. Durante 13 años fue técnico de apoyo en el área de rehabilitación de vivienda. Y por último, por no extenderme, pero no menos importante, es dar las gracias a nuestros patrocinadores. Aquacontrol es una empresa especializada en el suministro de alta tecnología sanitaria para cuartos de baño, aseos públicos y colectivos desde hace más de 25 años. Están aquí muy cerquita, en Rivas, hacia Madrid. Y Unisan es una empresa de capital valenciano que está dentro del selecto grupo de fabricantes de porcelana sanitaria nacionales. No en vano, Unisan es la marca de sanitarios más antigua de España. Fabricaba aparatos sanitarios incluso antes de que se impusiese la porcelana como principal material de este tipo de industria. En 2003 es adquirida por el grupo Sanindusa y están en Manises, Valencia. Yo ya acabo la presentación, dejo de aburriros porque lo interesante y lo jugoso es la mesa de debate, así que, presidente Juan José Perucho, tiene usted el turno de palabra. Pues muchas gracias, Roberto. Localizado todos los problemas y definidos con exhaustiva rigor por parte de Roberto, no me queda ya poner a mí ninguna pega, pero sí que yo creo que también enfocarlo desde un punto de vista optimista. Al hilo de tu intervención hablabas de los desarrollos de 133.000 viviendas, de las cuales más de la mitad son protegidas. Yo creo que eso, la parte positiva es que es un reto, que es una oportunidad, que llevamos, como sabéis, muchísimos años con carestía de suelo especialmente para hacer vivienda protegida, que ahora surge una oportunidad. Ayer contaba yo en nuestro stand, que sacábamos vivienda de este tipo, pues a unas personas jóvenes que hemos estado de alguna forma penalizando a las últimas generaciones con la imposibilidad de comprarse una vivienda a un precio que puedan hacerle frente, y mucho menos en el municipio de Madrid. Se acerca y se avecina una gran oportunidad que empieza ya, como veis, a tomar color en el stand que tiene la Junta de Berrocales. A continuación, Aijones, Valdecarros, todos estos que has narrado, ¿no? Yo creo que vamos a poder darle a esa generación una oportunidad y creo que es el momento ahora de saber aprovecharla y de poder poner todos los medios para hacer frente a todos los problemas que has narrado. Véase la escasez de la limitación del módulo, intentar ver cómo enfocamos el tema de los costes de obra, cómo lo regulamos. Yo tengo luego una serie de baterías intentando lanzar algunas propuestas o deliberaciones sobre el tema, pero bueno, yo quiero que lo enfoquemos como un reto, ¿no? Y quiero que los ponentes pues, nos lo planteemos con el optimismo de decir que vamos a tener 15, 20 años de una gran actividad, que yo creo que además va a ser sana, porque esos precios asequibles creo que van a hacer mucho bien al sector inmobiliario, tanto en su imagen como en la necesidad de verdad que tiene la sociedad de ese tipo de vivienda, y que creo que debemos de enfocar todas nuestras fuerzas hacia intentar hacerlo lo mejor posible, todos, ¿no? Todos los ponentes que participamos. Y dicho esto, y enfocándolo desde esa forma positiva, pues vamos a empezar el turno de intervenciones. Vamos a empezar por la izquierda, Consuelo, y cuéntanos un poco tú cómo lo ves desde tu prisma. Buenos días. No sé si se me oye correctamente. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Es un tema apasionante. Yo creo que Roberto ha puesto encima de la mesa prácticamente todos los problemas que hay. La vivienda protegida ha cubierto durante muchísimos años lo que ahora se llama vivienda asequible. Sí. Aquí ese tramo estaba cubierto por la vivienda de protección y gracias a eso muchas familias se han podido generar y mucha dinámica de futuro que se ha visto cortada. O sea, ahora mismo todos los generadores de futuro, esa generación que dices, pues lo tiene bastante complicado y ojalá, yo creo que estamos para eso, podamos apoyar el que efectivamente puedan tener acceso a través de la vivienda protegida a esa vivienda asequible que ahora se ha puesto al frente, como no podía ser de otra manera, precisamente por ese problema, porque hay toda una generación
joven fundamentalmente que no puede iniciar su vida y generar futuro, digo, además socialmente, temas de pensiones, en fin, hay muchos temas ahí que surgen también. Sí es cierto que tal y como está planteada la vivienda protegida viene de una estructura del siglo XX y estamos en el siglo XXI. Hasta ahora lo único que se ha hecho es dar patada para adelante, otro plan, pero sin mover y sin plantearse prácticamente nada del dibujo, de la estructura de esa vivienda protegida tal y como estaba concebida. Ahora ya se ha puesto de manifiesto con el tema de los costes de construcción, pero sí quería decir que el coste de construcción es una cosa más, pero que es que cuando en su momento la financiación de la vivienda protegida era una ventaja, porque los préstamos eran al 5% de interés, evidentemente es porque los préstamos no eran al 5%, eran al 12%, y era una ventaja un 5%. ¿De qué estamos hablando? Esto es ciencia ficción ahora mismo. Plantear todo ese tipo de cosas, beneficios fiscales, acceso a la vivienda, superficies, incluso tipologías, precio del suelo topado o no, que eso es importante para los desarrollos de suelo, para el reparto de costes y beneficios en los desarrollos de suelo. Y nos quedamos, ¿qué hacemos con la limitación con el suelo? ¿Vamos a una final de calificación del edificio a 15 años y el suelo? ¿También lo descalificamos? ¿Se puede descalificar el suelo? ¿Queremos descalificar el suelo? ¿Nos quedamos sin materia prima o sin edificación para los siguientes? Esto ahora con los ODS, no expandir las ciudades, ojo con la sostenibilidad. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, Roberto lo ha planteado, creo que es súper interesante y creo que lo vamos a ir desgranando. En mi opinión, creo que la vivienda protegida ha hecho un papel fundamental, era nuestra vivienda asequible y hay que recomponer su estructura y traducirla a la vivienda asequible del siglo XXI, que es otra cosa, e incorporarla precisamente a esa vivienda asequible, pues como en Madrid el Plan Vive, o sea que está reformulada de otra manera, incluso desde otra reformulación de los actores que están siendo protagonistas ahí. Las promotoras han cambiado, hay fondos de inversión, o sea, toda la estructura creo que debería replantearse en su conjunto. Pues Carolina, tu turno, no sin antes recordar que hace, yo creo que 25 años, coincidimos en el Consorcio Urbanístico Rivas, que éramos unos niños, empezábamos. Y es verdad que desde entonces yo creo que ambos, en un papel diferente, promotor y gestor, hemos desarrollado muchísimas viviendas protegidas y hemos ido viviendo el impacto que tiene en la sociedad, en los ciudadanos, ese mecanismo que llamábamos de rueda, donde una persona joven compraba una vivienda protegida, 15, 20 años después la descalificaba, eso le permitía en una rueda económica optar por otra vivienda. No vamos a negar que se generaba una plusvalía, pero que esa plusvalía al final era reinvertida, que eso entra dentro de la rueda económica, y ahí entro en mi deformación profesional, ¿vale? Y que seguramente si hiciéramos un análisis macroeconómico del impacto que ha tenido esa fórmula con tantas miles de viviendas que desde entonces se ha hecho, pues es un impacto francamente relevante y digno de estudio, ¿no? ¿Cómo ves tú, incluso planteando como plantea Consuelo, algo que algunos nos hemos llegado a plantear, que es una reforma estructural, que no sigamos con la misma normativa o una normativa muy parecida a la que cuando yo empecé en el año 91, es que prácticamente te leías un plan de vivienda y está en consonancia un 90% con lo que hay ahora, ¿no? Y el mundo ha cambiado absoluta y radicalmente, y mucho más en los últimos 5 años, donde surgen figuras totalmente novedosas de co-living, coworking y un montón de fórmulas alternativas, ¿no?, que hacen que todavía esté más obsoleta esa formulación, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? A ver, es verdad que la primera promoción que hicimos, sí, Grupo Roca en Madrid, la primera persona que conocí fue a ti en el Consorcio Urbanístico Rivas. Pues sí, ha cambiado mucho. A ver, sin duda habría que replanteárselo porque todo el marco jurídico de la vivienda protegida está muy obsoleto. Lo que pasa es que esta experiencia de 22 años y el trato con la administración, es muy complicado plantear un cambio estructural, y más bien lo que
debemos plantearnos es, con los mimbres que tenemos, vamos a ver cómo lo reconducimos para volver a hacerla viable. Porque yo siempre pongo en valor que en muchísimos foros nos autoflagelamos diciendo no hemos sabido gestionar la política de vivienda en España y siempre miramos hacia afuera y todo lo de los demás lo vemos mucho mejor y aquí lo hemos hecho fatal. Y yo pongo en valor que no, durante 40 años creo que hemos sido la auténtica medalla de oro en Europa de producción de vivienda asequible, que como ahora si la llamamos affordable housing parece que suena mucho mejor, pero en realidad los grandísimos productores de affordable housing en Europa hemos sido los españoles, y además con un punto muy importante, que es con prácticamente cero consumo de fondos públicos. Fuimos capaces de crear ese sistema de generación de vivienda asequible mediante las leyes del suelo. O sea, la ley del suelo era nuestra verdadera, las leyes del suelo han sido nuestra verdadera ley por derecho a la vivienda. La ley del suelo, las leyes del suelo eran las que verdaderamente eran muy sociales en aplicación del artículo 47 de la Constitución y las que instrumentaban un gravamen fuerte a la iniciativa privada a la hora de desarrollar suelo. Cada metro cuadrado de suelo que desarrollábamos, el 50%, y ha habido comunidades autónomas que incluso han llegado al 70% del suelo que se generaba por la iniciativa privada y sin poner un euro público, tenía algún tipo de limitación. Había un 10% de cesiones y un 50% de suelo reservado a este tipo de vivienda asequible. Entonces, eso propició que durante 40 años el histórico es que la media era una media de producción de 75.000 viviendas a precio asequible, 75.000 viviendas protegidas al año, frente a una media de 250.000 viviendas iniciadas al año. Es decir, la vivienda protegida tenía un peso muy importante y eso ha hecho una labor social muy importante porque ha permitido el acceso a los jóvenes a la vivienda y a iniciar su camino vital, ¿no? Y la creación de hogares, la emancipación, cosa que desde el 2010 se rompió absolutamente. Cuando vemos la curva de calificaciones provisionales y definitivas hasta el año 2010, digamos que era esa generación de 75.000 viviendas llegando a 120.000 en los picos más altos, pero una producción sostenida que desde el 2010 se rompe. Y se rompe por un cambio, un giro de 180 grados en las políticas de vivienda, pero además yo diría que de todos los partidos políticos. Fue una decisión de demonizar lo que era la vivienda protegida y no apostar por ella, dejar de apostar por ella, dejar de actualizar módulos, dejar de flexibilizar la normativa y adecuarla en los planes de vivienda al tracto normal de lo que era la producción de vivienda protegida, y entramos en una caída del 95% de la producción de vivienda protegida. Entonces, en estos 10 años hemos intentado, desde la asociación y vosotros igualmente, de convencer al legislador de que tenía que modificar ese marco normativo para recuperar de nuevo la inversión privada hacia la producción de vivienda protegida. Pero no hemos conseguido hacer el clic y siguen pensando que la vivienda protegida no la puede realizar la iniciativa privada, ni cooperativas ni promotores. Que la vivienda protegida es vivienda social y la tienen que realizarse con fondos públicos. Claro, eso es imposible, porque no hay fondos públicos. Si fuera aparejado con un incremento de los presupuestos destinados a este tipo de vivienda, bien, pero no ha ido, sino todo lo contrario, se han reducido los presupuestos destinados a vivienda. Entonces, estamos en la paradoja en que se ha cambiado la idea de desarrollo o producción de vivienda protegida, pero sin embargo se han mantenido en las leyes del suelo las reservas de suelo destinadas a este tipo de vivienda. Entonces, ¿qué nos encontramos ahora
concretamente en la Comunidad de Madrid? Pues en un momento en el que parece que van a salir todos estos desarrollos que han estado más o menos bloqueados, pero que ya hay un escenario de a corto o medio plazo tener suelos finalistas destinados a esas 133.000 viviendas, y sí o sí la ley es así y tendrán el 50%, 75.000 viviendas tendrán algún régimen de protección. Entonces, ahora ya sí que es un plan de choque, ahora ya sí que cogemos a la Administración y se lo decimos así de claro: señores, es que dentro de nada va a haber un montón de suelo que no hay promotores y gestoras de cooperativas capaces de desarrollarlo, porque siguen sin cambiar el marco normativo. Entonces, yo veo clarísimo que aparte del incremento de módulo, que cae por su propio peso y porque el módulo siempre, los precios máximos han ido indexados generalmente, o sea, formalmente, materialmente indexados, aunque jurídicamente no, al salario mínimo interprofesional, y claro, estamos con un módulo de 700 euros el metro cuadrado, un módulo básico, ¿no? Que era más o menos el salario mínimo interprofesional de esa época, pero claro, ha subido un 30%, ergo debería subir un 30% el módulo. Entonces, eso está claro, pero aparte de la subida del módulo, con eso no nos basta, ¿eh? O sea, realmente hay que modificar muchísimo de la normativa de vivienda protegida. Pues, por ejemplo, sin ir más lejos, todo lo que hemos peleado en el tema de obtención de licencias, con el tema del tributo invisible, porque los plazos de obtención de licencias alargan muchísimo y encarecen muchísimo la producción de vivienda, y realmente lo hemos conseguido. Hemos sustituido la LPO por la declaración responsable. Se ha aprobado una ordenanza en el Ayuntamiento de Madrid en el que se va a poder tramitar las licencias de obra a través de ECUS, y sin embargo, en la vivienda protegida tenemos que seguir tramitando una calificación provisional ante la Dirección General de Vivienda y una calificación definitiva. Entonces, son muchas las cosas que hay que modificar, y nos tenemos que poner las pilas ya, porque ese suelo va a estar ahí y tenemos que ser capaces entre todos de recuperar a la iniciativa privada para desarrollar esos suelos. Pues coincido con las dos, como no puede ser de otra forma, ¿vale? Luis, la parte de la Administración, nosotros hemos tenido todos, tanto Asprima, entiendo, como nosotros desde la GV, contactos con todos los representantes de vuestra consejería, especialmente con el viceconsejero y con María José Picio, la directora general de Vivienda. Yo creo que ellos son conscientes y conocedores, además me consta, porque conozco desde hace muchos años al viceconsejero, que se sabe este mundillo de arriba abajo. También empecé a conocerle y a vivirle cuando te conocí a ti, es decir, que ya hace muchos años, y coincidimos en el consorcio, es decir, es un buen especialista en esto. Nos consta, y así yo creo que lo ha declarado, que más o menos, al menos en el tema de la subida del módulo, está bastante de acuerdo con el tema. ¿Cómo enfoca la Comunidad de Madrid tanto esta cuestión como el resto de cuestiones relativas a qué hacer con esta situación puntual de incremento de costes de obra? Si a futuro se puede incluso plantear, hoy se me ocurría a mí, haciendo una reflexión previa a la ponencia de hoy, se puede hacer algún tipo de medida excepcional para que este tipo de casos excepcionales en un momento determinado no paralicen la actividad, sino que tengan una especie de cláusula de excepcionalidad que permitan, pues oye, que te encuentras una promoción donde de repente los costes suben un 30%, como estamos sufriendo ahora, como bien sabe Sergio, y que podamos tener herramientas y mecanismos que hagan que todos estos procesos entren en un mecanismo automático que no nos lleve a una situación que no esté de alguna forma contemplada como a atacarla. Bueno, a ver, desde el punto de vista de la Administración, como bien sabes, José María ha estado muchos años de director general, María José llegó el año pasado y está conociendo toda la problemática existente en esta materia, y hay una clara intención de volver a regular todos estos temas. En primer lugar, el concepto del precio del módulo, o sea, está clarísimo que el precio del módulo, yo lo viví a principios de los 2000, 2003, 2004, variaba continuamente, incluso llegaba a cambiar cada 6 meses, y de repente en el año 2008 pues el precio del módulo se quedó estancado. De hecho, toda la normativa prevé o está enfocada a una modificación del precio del módulo, pero eso no volvió a surgir.
Durante un periodo de tiempo eso fue más o menos sostenible hasta que se fueron claramente distanciando todos los costes y todo. No obstante, ya te digo que la intención por parte de la Comunidad de Madrid es darle una revisión y una vuelta a todo el tema para tratar de ajustar un poco a la realidad. Por otro lado, nos encontramos un poco, hablamos de dos cuestiones distintas. Desde un punto de vista del plan, los planes de vivienda son planes estatales. Como planes estatales es el Estado el que fija la línea. El Estado ha ido cambiando de gobiernos. En la actualidad tenemos un gobierno cuya clara visión contradice mucho la posición de la Comunidad de Madrid y la proyección en materia de vivienda de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, hay una necesidad de ajustarse también. Ha habido yo no sé si calificarlo como una moda o una cuestión que ha venido destacándose en los últimos 10 años, que yo he venido observando, a veces desde más dentro, a veces un poquito más desde el lateral, que ha sido el concepto de que lo que tiene que hacerse es vivienda en arrendamiento, todo en arrendamiento. Pasamos de la venta al arrendamiento exclusivamente. O sea, entonces, y desde los planes estatales se ha dado una preeminencia total y absoluta a las cuestiones de arrendamiento. Yo lo vivo desde la otra perspectiva, porque yo también soy el responsable de las subvenciones de vivienda y subvenciones de alquiler a la vivienda. Entonces, todos los planes estatales se han dedicado a unas subvenciones que realmente al final lo que acaban haciendo es encarecer todo. No están permitiendo ni a los jóvenes acceder a la vivienda, ni a la Administración gestionar con dinámica todas estas ayudas, porque los volúmenes de ayudas son tan grandes, los números de solicitantes están gigantescos, que al final es como una contradicción todo ello. Y no está permitiendo tampoco que logremos que los ciudadanos, o los jóvenes sobre todo, puedan acceder a una vivienda accesible. Está claro que en la actualidad la Comunidad de Madrid ha lanzado el Plan Vive como una nueva línea de actuación y una línea de acción que gracias al compromiso por parte de tanto la Administración de la Comunidad de Madrid como por parte del Estado para lograr salvar los obstáculos existentes, se ha podido empezar a materializar, y va a suponer una gran puesta en escena de vivienda protegida en la Comunidad de Madrid, en arrendamiento en este caso. Pero sí está claro que hace falta un reestudio de toda la normativa. Carolina hacía referencia al reglamento de vivienda protegida, también me afecta a mí directamente, puesto que nosotros somos, como el área de calificaciones, ha sido la que ha tenido que llevar el peso del reglamento. Las observaciones que han sido ingentes al texto. Todas esas observaciones exigen un análisis, un estudio y una justificación del por qué y del por qué no, y cómo ir redirigiéndolo. Y en cuanto a la limitación del suelo, del precio del suelo, está claro que si limitamos el precio del vuelo, el precio del suelo debería volver a recuperarse algún tipo de limitación, puesto que está afectando. Hay una diferencia entre la situación de una parte que sea lo construido y otra parte es lo que cuesta los costes de adquisición del suelo. Pero todo esto vuelve a enlazarse con la necesidad de actualizar los módulos, porque si no, todo es absolutamente inviable. Entonces, pues bueno, sí que la Comunidad de Madrid está en fase de estudio de todo esto. Por último, no quería dejarme olvidar el tema de los plazos de protección. Como sabéis, había unos plazos de protección que estaban establecidos en 15 años para que fuesen automáticamente libres, que no fuese necesaria la descalificación. La proyección que hacía la Comunidad de Madrid era volver a recuperar una protección un poco más amplia, manteniendo la posibilidad de descalificación. El Estado, en su ley de vivienda, el objetivo es quitar todo tipo de... O sea, que la protección sea ad eternum. Entonces, claro, yo creo que esto redunda en un... no redunda en un beneficio el tener una vivienda protegida durante muchísimos años. Redundaría si el mantenimiento lo llevase a cabo, por ejemplo, la Administración, y fuese exclusivamente en arrendamiento. Cuando son en venta, tener una vivienda protegida en venta durante un montón de años no te está implicando ni un enriquecimiento porque tú la descalifiques a partir de los 15 o 20 años, ni nada por el estilo, porque luego esto deriva en una situación que es una realidad en el mercado, que es la venta fraudulenta con sobreprecio oculto en las segundas y posteriores transmisiones. Entonces, yo creo que no es la línea en mantener unos plazos de protección infinitos. Pero bueno, también hay posiciones que yo los expreso como subdirector
y por encima tengo una directora y un viceconsejero que son los que a nivel político pues tienen una posición un pelín distinta. Yo os hablo como técnico, ¿no? Como la persona que directamente vive la realidad de los ciudadanos, la realidad de los promotores, que son los que vienen a expresar a reclamar un poco sus necesidades y absolutamente todas comprensibles. Entonces pues nos encontramos un poco en una posición intermedia para lograr un poco dar satisfacción a los ciudadanos y atender las posiciones de los promotores. Pero totalmente de acuerdo con todo lo que estamos exponiendo, una necesidad de una revisión de la normativa y una revisión del modelo de negocio. Creo que es necesario y por parte nuestra el esfuerzo debe ser realizado. Te introduciría, Luis, una cuestión también adicional dentro de esa obsolescencia que hablábamos de cuando surgió el módulo de 758 con el salario mínimo, toda la evolución que ha habido, costes de obra. Es verdad que sobre el modelo que teníamos en el año 2008, que hoy, a efectos de calificar para venta, se ha quedado escaso el módulo para poder cubrir los costes, a su vez también arrastra un dato es curioso, que es que la retribución que permite en el formato de calificación para alquiler, que permite un 5,5% más IBI y gastos de comunidad, que no es poca cosa, y te lleva cerca de un 6%, crea también un gap respecto del mercado, donde el mercado en la vivienda libre, el porcentaje de alquiler, ya quisieran, yo creo que la mayoría, que tuviera un 6% de rentabilidad bruta, ¿no? Entonces, genera un fenómeno, en el fondo, de trasvase de inversión en el modelo de venta al modelo de alquiler, sabiendo que en estos momentos una, creo, sana intención de todas las administraciones es sacar un parque público de vivienda en alquiler que va a incidir importantemente, que nosotros lo estamos visualizando ya, por ejemplo, en Berrocales, como antes os decía, en la fase 3, la Comunidad de Madrid tiene una importantísima cantidad de suelo, que seguramente la va a enfocar en este plan VIVE que estáis sacando, que el Ayuntamiento de Madrid exactamente igual en la fase 1, y que yo creo que hay ahora una iniciativa y un impulso de sacar un parque público de vivienda en alquiler asequible que va a incidir en el mercado. No sé si el hecho de que esa convivencia entre ese módulo escaso de venta y ese arrendamiento excesivo puede generar que nos pasemos de rosca y que al final no se haga nada en venta y que se haga todo en alquiler por esa circunstancia. Entonces no sé si está dentro de vuestras deliberaciones, dentro de ser recolocación de todos los parámetros, también analizar un poco ese escenario, porque nos podemos encontrar con que no haya viviendas en venta. Y ese fenómeno creo que tampoco consiste en eliminarlo. De hecho, yo creo que está bastante claro que la promoción en arrendamiento ha subido exponencialmente y la transformación de promociones construidas en venta que se han trasladado a promociones en arrendamiento está siendo bastante frecuente en el último periodo de tiempo en nuestra dirección general. Son cuestiones que efectivamente tenemos que analizar y tratar de equilibrar, porque claro, no podemos, o sea, tiene que haber, efectivamente es importantísimo la promoción en arrendamiento, pero no podemos dejar de promover también en venta. O sea, es una cuestión que tenemos que reajustar necesariamente. Muy bien. Sergio, como representante de una de las entidades financieras, yo creo que más potentes y más conocedoras, no solamente de la financiación inmobiliaria en los últimos años en Madrid, sino yo creo que especialmente en la vivienda protegida, que creo que habéis financiado muchísima, ¿vale? Yo viví con mucha potencia en Valdebebas ya, a la salida de la crisis empezasteis de una forma muy potente y creo que cubristeis el sector muy positivamente. ¿Cómo veis vosotros este reinicio, este restart en los nuevos desarrollos con lo que se avecina? Bueno, pues oye, muchas gracias por la invitación, lo primero a la AGV, y decir que estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, todos sabéis mucho más que yo de esto. A ver, ¿cómo lo vemos? Es verdad que en Valdebebas, cuando empezamos en el año 2010, hay que ponerse en contexto, 2010 era un momento muy complicado, en un desarrollo que ha tenido anulaciones de planes generales, que todos conocemos, y nosotros, pues ahora mismo no sé qué porcentaje tendremos, pero en un momento en que financiamos el 50% de las viviendas que se hacían en Valdebebas. Y nos llamaban todas las semanas diciendo, oye, ¿estáis seguros de que aquello va a funcionar? O sea, estamos metiendo muchísimo dinero, se acabarán las casas se han acabado, hay un barrio maravilloso, un montón de familias viviendo, creo que muy contentas, y en CaixaBank siempre hemos sido fieles defensores de la financiación del mundo inmobiliario. O sea, nuestra cartera hipotecaria es la base de nuestra cuenta de resultados, creemos que es un producto muy bueno para el banco, con unas grandísimas garantías,
y estamos encantados o deseando seguir acompañando al sector en la financiación de esta tipología de vivienda, sobre todo de la asequible, que es verdad que hace falta, ¿vale? Pero sin perder el norte. La financiación tiene que ser prudente. Aprendimos en el pasado errores cometidos que creo que ya no volveremos a equivocarnos en esto, nos equivocaremos en otras cosas, pero en excesos de financiación seguramente no. Pero hay un montón de alternativas a ayudar a la gente a comprar o a adquirir vivienda asequible. El Plan Vive de la Comunidad de Madrid es un grandísimo ejemplo. Es verdad que hay mucha diferencia entre la oferta de vivienda en venta y la oferta en alquiler. Hace falta vivienda en alquiler en España porque no existe. Yo creo que Juan Antonio lo decía ayer o antes de ayer en la conferencia de inauguración del Salón Inmobiliario. Y el Plan Vive está muy bien, pero como tú decías, hay que poner también vivienda a la venta asequible. ¿Cómo lo vemos? Pues con optimismo, pero con prudencia. O sea, haciendo las cosas bien. Los nuevos desarrollos del este de Madrid generarán muchísimas oportunidades y estamos encantados de acompañarnos a todos a financiar vuestros proyectos, pero con prudencia. No podemos permitirnos el lujo de cometer errores y, dicho lo cual, insisto, nuestro objetivo es financiar a la gente. Optimismo, prudencia, muchas ganas de hacer muchas cosas y si todos nos ponemos de acuerdo y buscamos soluciones novedosas, y no quiero volver a insistir en el Plan Vive, pero es que es lo que está ahora mismo encima de la mesa, seguro que entre todos conseguimos que esto vaya más. Te contaré como anécdota que ayer cuando volvía tarde a casa y no podía volver en otro sistema que no era un taxi, me monté en un taxi y el taxista, que me dijo que podía pagarle en bitcoins, cosa que me dejó maravillado, porque dije, mira, esto está evolucionando más rápido de lo que yo pensaba, me habló que él invertía en el real estate, el taxista, y me dijo, y es que lo que pasa es que ahora los bancos ya no es como antes, que te daban todo y hasta para comprar un coche. Oye, es que ahora los bancos son muy prudentes, ¿vale? Entonces yo doy fe y además creo que en estos momentos, y yo creo que también por poner en contexto la situación que tenemos, que yo creo que es de una mayor tranquilidad, sosiego, calma y de control. Es decir, que nadie tenga otra vez la tentación de pensar que entramos en una situación de burbuja, de desmadre, etcétera, ¿no? Yo creo que ahora estamos en una situación de una sana estabilidad, ¿no? Bueno, yo creo que el modelo de financiación de vivienda asequible y de vivienda libre de cualquiera es conocido por todos los actores del mercado. O sea, todo el mundo sabe cómo se financia la vivienda y sabe que hace falta un compromiso por parte del promotor, hace falta compromiso por parte del comprador, el banco financia los porcentajes que financia y desde el año 2014-2015, que empezamos ya con velocidad de crucero y que empezamos todo el sistema financiero, no solamente CaixaBank, a creer firmemente otra vez en este negocio que ha estado muy estigmatizado desde el año 2008, es que pienso y no encuentro operaciones fallidas. Todo lo que se ha empezado, todo se ha terminado bien, con sus problemas por el camino, como no puede ser de otra forma. Tuvimos la crisis del 2018 de esa construcción, que tuvimos un veranito complicado. Ahora volvemos a tener baches en el camino que tenemos que ser capaces de esquivar, de saltar, pasar por la derecha o por la izquierda. Pero el sector está mucho más profesionalizado, la gente está mucho más concienciada de que hace falta ahorro para comprar vivienda y si no podemos ofrecer vivienda a la venta a precios razonables para los jóvenes, una solución es la vivienda en alquiler. Muy bien. Bueno, dentro de las preguntas que tengo yo aquí, como continuación un poco de eso, no sé si lanzarlas a todos o a alguno en concreto, ¿vale? Había una que había introducido Roberto, que es si la vivienda protegida en este nuevo modelo de reformulación que hagamos debe de ser un referente en la sostenibilidad, ahorro energético y cuidado al medio ambiente, ¿vale? Yo creo que en los últimos años la vivienda ha evolucionado una absoluta barbaridad en su definición técnica, en su ahorro energético, en su digitalización, domotización, calidades, acabados, arquitectura, todo, ¿no? Y es verdad que tenemos la idea, yo creo quizás un poco obsoleta, de una vivienda protegida de antaño, que si la tenemos que recomponer a día de hoy, la pregunta que nos haríamos es, ¿deberíamos de exigir que la vivienda protegida sea referente en ese sentido en la cuestión energética? Esa pregunta se la lanzaba yo también a José María, que yo creo que la compraba absolutamente, ¿no? Casi con una obligación social
de que esa vivienda tenga ese referente de sostenibilidad? Yo entiendo que claramente la línea que nos está marcando Europa es hacia la sostenibilidad. La cantidad de fondos que nos ha dotado para la rehabilitación es muy importante, tanto en ámbito de Comunidad de Madrid como en ámbito de toda España. Y entonces, de hecho, nosotros esperamos sacar la próxima semana el plan para, o sea, la convocatoria de las ayudas para rehabilitación de vivienda, todo tipo de vivienda, ¿no? Por lo tanto, lógicamente, con más razón, creo que sería absolutamente imprescindible que lo que se fuese a construir, que ya de por sí claramente las calidades con las que se construyen son, vamos, ciencia ficción incomparables con la que sería vivienda de los años 90 o incluso anteriores, pues la realidad es que creo que desde todos los sectores debería de articular la manera para poder lograr que estas viviendas fuesen claramente sostenibles. Además, repito, o sea, hay una clara voluntad desde la Unión Europea de dirigirnos en esta línea, ¿no? Por lo tanto, creo que desde las administraciones tenemos que tener la capacidad y la posibilidad de poder articular líneas que ayuden a los promotores para poder llevar a cabo este tipo de actuaciones, porque es realmente esencial, porque qué sentido tiene que tú acabes haciendo una promoción y dentro de 5 años o 7 años tengas que cambiar todo porque lo va a exigir Europa, porque claramente lo que sí que apunta a que Europa te va a exigir que todas las viviendas tengan que tener unos consumos energéticos muy inferiores a los que tienen actualmente. Entonces, pues por lógica, conviene hacerlo ya casi de saque, ¿no? Y para eso sí que es importante el papel que pueda tener la Administración para poder permitir alcanzar esa calidad de construcción, ¿no? Muy bien. Y te iba a preguntar a ti, Carolina, ¿cómo verías el nexo entre un precio máximo y una definición de sostenibilidad que no sé si debería de tener dos subtramos, porque claro, a lo mejor meter una certificación A en un precio y más sabiendo, como dices tú, que la administración no va a ser revolucionaria. Revolucionaria no. Pero bueno, otra vez quiero poner en valor las cosas, o sea, porque yo creo que es un tópico lo de la vivienda de VPO, la calidad, la vivienda protegida que se está haciendo en estos momentos, aunque se haga poca, tiene una calidad máxima. O sea, no podemos quedarnos en el pasado de imaginarnos la protegida como aquellos bloques muy deficientes respecto a cómo se construía la vivienda libre, porque tengamos bien claro que el Código Técnico de la Edificación y cada uno de sus documentos básicos que ha ido entrando en vigor no ha hecho distinción entre esto es aplicable a la vivienda libre, pero no es aplicable a la vivienda protegida. Ergo, todo lo que estamos haciendo ahora, y concretamente la vivienda protegida que estamos promoviendo en este momento, tiene muchísima más calidad y eficiencia energética que la vivienda libre que hemos promovido hace tan solo 10 años. O sea, que estamos comparando con vivienda libre de altísimo standing frente a vivienda protegida promovida en este momento con la última entrada en vigor del documento básico del Código Técnico, le saca 3 cuerpos en calidad arquitectónica. Entonces, quiero decir con esto que no es necesario que la Administración, no es que no sea necesario, que sin ayuda de la Administración, los productores de vivienda protegida hemos tenido que adaptarnos y construir con esas calidades. Y tú verías... y asumir esos sobrecostes sin incrementos de módulo. Entonces, desde luego que es necesario que la vivienda protegida tenga y esté centrada en la sostenibilidad y esté centrada en el cumplimiento de la Agenda 2030. Pero todos esos incumplimientos van más bien referenciados a la vivienda de segunda mano, porque la vivienda protegida ya cumple con creces los criterios y las exigencias. A partir de ahí, lógicamente, como suponen unos sobrecostes cada nueva normativa y cada adaptación a normativa europea, lógicamente tiene que ir o bien acompañado de incremento de módulo o bien
creo que es mucho más lógico con reducciones fiscales, porque es cierto que la vivienda protegida también ha dejado de tener las ayudas fiscales que tenía. Ya nos hemos quedado exclusivamente con la exención de los AJDs, que incluso ya en préstamos hipotecarios nos da un poco igual. Y va más bien por ese camino, bonifique usted los ICIOs, bonifique usted las plusvalías, redúzcame la fiscalidad, y todo eso lo puedo dedicar a dotar de mayor calidad a las viviendas y a llegar a esa calificación A, o incluso llegar a Passive House, que hay promotores de VPO que hacen edificios Passive House. Ahí te anticipas a una de las preguntas que tenía apuntada, pero como ya veo que tú estás muy metida en esto, vas muy rápido. Bueno. Efectivamente, yo lo que decía es, siempre seguimos calificándola como vivienda protegida. Protegida es protegida, y la protegida es porque hay alguna protección, ¿vale? Cuando nosotros empezamos en esto había ayudas, había bonificaciones en los tipos de interés, había bonificaciones en los IBIs, había bonificaciones en las licencias de obras, había exenciones de AJD, y hoy en día no hay nada, ¿vale? Entonces, no sé si también, efectivamente, tenemos una carestía en ese tipo de herramientas o mecanismos que de alguna forma ayuden más allá de la mera protección de la limitación del precio del suelo, que tampoco existe. Existe la calificación de suelo con una limitación en el precio máximo de venta, pero no en el suelo. Por tanto, es verdad que estamos en una situación que también quizás haya que replanteárselo, ¿no? Sí, yo voy por ahí y así he empezado mi intervención. Yo creo que es la estructura completa, y la fiscalidad, por supuesto, forma parte de esa estructura. En cuanto a la calidad de la vivienda protegida, yo estudio de arquitectura y te digo que es igual. O sea, incluso en algún momento era mejor porque estaba sometida a una inspección, ¿vale? Y debe ser así. No puede ser una vivienda de segunda en ningún caso. ¿Por qué? Porque además luego vienen aquellos señores que financian y te dicen, la hipoteca, aquí lo siento, es de formación profesional, la hipoteca necesita una garantía de un inmueble que la respalde durante mucho tiempo, y no puede ser que tenga de saque un producto de segunda que sé que se va a quedar obsoleto dentro del plazo, del periodo de vida de esa hipoteca. Y por lo tanto voy a tener un riesgo añadido, entidad financiera, que no quiero asumir, y por lo tanto voy a poner más dificultades a la hora de financiar una vivienda que es de segunda, porque se sale, como digo, va a tener una obsolescencia durante su periodo de financiación, y eso no puede ser. Con lo cual tiene que competir exactamente en las mismas condiciones que todas las viviendas, no solo por cumplimiento, que también con la Unión Europea, objetivos de desarrollo sostenible, sostenibilidad de todo tipo, sino además ya a efectos prácticos, porque sea una garantía suficiente ante una financiación y no sea eso una traba también para lo mismo. Estaba planteando también aquí otra pregunta. Sí, en el tema de la tramitación de las calificaciones, que todos sabemos que tienen la fase de provisional y definitiva, ahora tenemos una actualización en el Ayuntamiento de Madrid en esa doble tramitación administrativa, donde sustituimos la figura de la licencia por una declaración responsable, ¿no? Que de alguna forma nos posibilita acortar los plazos de subrogación y de entrega de llaves, y por tanto, bueno, pues de alguna forma trasladar el ahorro. En el caso del promotor facilita un poquito la viabilidad, ahora muy difícil, y en el caso del gestor de cooperativas, pues también minorar el coste. ¿La Comunidad de Madrid también se plantea alguna herramienta de algún tipo parecida, bien sea para simplificar el trámite de calificación provisional definitiva, que no deja de tener un impacto en los plazos de tramitación, desde que compras el suelo hasta que entregas las llaves, al hilo un poco de esa nueva fórmula que plantea el Ayuntamiento de Madrid? Sí, nosotros como Comunidad de Madrid sí que le hemos dado ya una vuelta al tema de las calificaciones provisional y definitiva, para tratar de hacer al menos una de las dos como declaración responsable. La calificación es un acto de garantista. Nosotros necesitamos comprobar una serie de cuestiones, porque una vez hecha la promoción, si hay algún defecto, nos vamos a encontrar con la imposibilidad de tirar para atrás. Por lo tanto, sí que hay unas fases que tenemos que comprobar realmente lo que se está haciendo.
hay otras cuestiones como pueden ser que, o sea, la dificultad que nos encontramos en este momento es que hemos tenido que el debate interno ha sido sobre el momento de llevar a cabo la declaración responsable. En un momento se planteó como las dos como declaración responsable y desde los distintos ámbitos de la Dirección General se puso el grito en el cielo. Pues por lo que estoy diciendo, ¿no? Porque hay una necesidad de llevar a cabo al menos un control de que todo lo que está proyectando vaya a cumplir con los requisitos. Entonces, dentro de las vueltas que hemos estado dando, estábamos estudiando si en la calificación provisional o en la calificación definitiva. Finalmente, parece que la declaración responsable se va a hacer en la calificación definitiva, haciendo una comprobación de toda la documentación en la calificación provisional más intensa. Ese es un poco el objetivo, la proyección que tenemos prevista. Muy bien. No sé, Roberto, cómo andamos de hora. Si vamos a abrir el diálogo con intervinientes. Vamos bastante bien de tiempo. Lo que sí querría es que fuera un poquito más dinámico, respuestas más cortas, preguntas más cortas. Yo creo que la vivienda protegida hoy en la Comunidad de Madrid, Luis, agoniza. Si no me equivoco, son fuentes del Ministerio del MIDMA. El año pasado, bajo tu mandato, calificaste 3.840 viviendas sobre un total de 80.456 viviendas transaccionadas en el año 2021. Eso es un 4,77. Si lo llevamos al panorama nacional, es todavía mucho peor, porque además lo habéis comentado en el anuario de Asprima este año, donde hay 12.200 calificaciones sobre 565.000 transacciones, es decir, un 2,16. La vivienda protegida agoniza. ¿Qué pasa? Que viene un panorama muy alentador, que es el tema de los desarrollos. Pero, Sergio, esta pregunta, ¿quién va a vender en el Arpo de Pozuelo un suelo de VPPB por debajo de, me lo invento, 600, 700, 800? Necesariamente con el módulo que tenemos hoy y el tablero que tenemos hoy, necesariamente estamos pasados de módulo. ¿Cómo se financia? Si cuesta 1.000 euros la construcción, grosso modo, depende de las calidades, pero poniendo una referencia de 1.000 euros, si en este caso estamos añadiéndole una carga de leña al suelo de 750 para el VPPB en Pozuelo, que estoy seguro que estará por encima, pues lógicamente eso es inviable. ¿Eso se financia? No. O sea, la respuesta es no. Tenemos un problema porque, claro, si institucionalmente o desde el punto de vista, digamos, de financiación tradicional, de lo que es financiación asequible también, pues ahí hay un choque de trenes. Yo lo sé, pero ¿se te ocurre alguna solución más allá de que la Administración tome cartas en el asunto? Es que es muy complicado porque al final nosotros, en cuanto a la financiación, además de las limitaciones al precio, tenemos las limitaciones propias nuestras de la regulación del sector financiero. Y he empezado diciendo lo mismo, o sea, necesariamente tenemos que ser prudentes en la financiación. Y si financiamos más allá del clásico 80% que todo el mundo conocemos y al que estamos acostumbrados, lo primero, a la entidad financiera el consumo de capital, la exigencia de dotación de provisiones se dispara y la operación deja de ser rentable. Pero sobre todo es que incurriríamos en un riesgo enorme, porque históricamente tenemos el dato de que todo aquello que se financia o que se financió en su momento por encima del 80%, las tasas de impago y de morosidad crecían exponencialmente. Y ese es nuestro mayor miedo. O sea, nosotros no queremos tener fallidos y no queremos ejecutar hipotecas bajo ningún concepto. Queremos financiarlas y tener a gente con su hipoteca y con el resto de productos derivados que financieramente podamos ofrecerles 20 o 25 años. Pero es que con la VPPB en Madrid es muy complicado. Entonces, con la VPPL hacemos piruetas para que salgan los números, pero cuando un promotor o una cooperativa viene a nuestra oficina y nos presenta un estudio de viabilidad de un proyecto de VPPB, es que es muy difícil. ¿Hay algún límite? ¿Hay algún límite que podamos pasarnos? Porque Carolina está en total indefensión. Es decir, ella solo puede cumplir el módulo sí o sí, como promotor. Nosotros en cooperativa podemos defender lo que llamamos capital social, que es un complemento. En CaixaBank no utilizamos esa fórmula. O sea, ¿Hay algún límite? ¿Financiamos? No. Nosotros financiamos hoy en día sobre el valor del módulo. Y sobre ese valor del módulo, un porcentaje.
el 80 es el que nos encontramos cómodos, ¿vale? Y habrá algún momento en el que a algunos se le puede hacer un 82, no sé qué porcentaje, ¿vale? Y seguramente luego, uno a uno, los compradores, después de estudiar su solvencia, se le pueda conceder una hipoteca un poquito mayor, se aporta un poquito más de garantía. Pero lo que es la financiación de la construcción, no hay muchas... Bueno, nosotros no asimilamos, o sea, asimilamos promoción pura y dura a promoción en cooperativa. O sea, no jugamos con ese capital social en el que la cooperativa pueda generar a futuro una pérdida contra el patrimonio de los socios, y financiamos sobre el valor del módulo. Entonces, ahí en la VPPB estamos muy limitados. Luego vuelvo contigo porque es muy interesante. Es decir, si en realidad estás financiando hipotéticamente 80 puntos sobre una promoción que a coste son 130 puntos, porque el coste es la suma de suelo, vuelo más todos los gastos, y eso suma 130 puntos en base 100 de módulo, la banca está financiando el 80%. Luego el socio cooperativista está aportando 50 puntos, el esfuerzo es brutal respecto a una promoción normal. Pero quería preguntarte, Consuelo, porque ahora hay en ciernes una venta de suelo por parte de la Junta de Compensación de Berrocales, y ya sabéis que más que premiar proyectos y tal son concursos subasta, con lo cual se especula con que ese suelo protegido salga en torno a los 600, 650 euros. Cuando tienes que tasar eso, en fin, en un ámbito que es nuevo y que va a pasar pasado mañana, cuando necesitamos tu tasación para llevarla al banco o en este caso al fondo de deuda, ¿qué nos tienes que decir ahí? Porque tienes que decir cuál es el valor de tasación, es decir, el valor de módulo, pero también nos tiene que decir el valor por comparación, es decir, el valor de mercado si no estuviera protegido. Así es. ¿Y qué haces? ¿Un ejercicio de adivinación? No. La banca, o sea, esto está totalmente regulado. Entonces nosotros somos los garantes de que se cumpla la normativa, por eso la tasación es una tasación regulada la que hacemos, y lo que nos dice la norma es que tenemos que calcular los dos valores, como bien has dicho, el valor por comparación en caso de que no estuviera protegido y el valor máximo legal. Y luego dice la norma, ¿y cuál es el valor de tasación? El más bajo de los dos, el valor máximo legal, claramente. ¿Qué nos pasa cuando tenemos que valorar una promoción para un préstamo promotor? Tenemos que coger los valores de módulo necesariamente, no podemos hacer otra cosa, aplicados a la parte de vivienda, a la parte de garajes y trasteros, con todas las limitaciones que el Real Decreto pone por delante, o sea, por el libro. Con una nota, además, el módulo es sobre superficie útil, pero lo que construimos es superficie que llamamos nosotros construida con parte proporcional de zonas comunes. Por lo tanto, el módulo no es el equivalente al precio de venta de una vivienda libre. Sí, hay que repartir ese módulo, un 25% más o menos de relación que puede haber entre superficie útil y construida, y por lo tanto, pues no tengo ahora la cifra en la cabeza, son 2.000 y pico lo que es la VPPL. Un 25% menos, ese sería 1.500, lo que sea, euros, sería la comparación con un libre que pueda estar en cualquier PAU de este tipo, pues a 3.500, 4.000 euros, 4.000 y pico. Esa sería la comparación, no los 2.000 algo, sino los 1.500. Tenemos que partir de ahí, y nuestros precios de plaza de garaje y de trastero, y con eso quitarle todos los elementos que conforman, vamos hacia atrás, todos los elementos que conforman ese precio de venta. El beneficio del promotor, naturalmente, los gastos generales, evidentemente, y los costes de construcción. Y lo que queda es para el suelo. Ahora mismo no queda nada. Porque tenemos unos costes de construcción, como digo, aplicados sobre esa superficie construida con parte proporcional de zonas comunes, bajo rasante, sobre rasante, unos costes de construcción muy altos, y se nos comen prácticamente, ya no nos queda ni beneficio de promotor ni seguramente parte de gastos generales. Pero nosotros hacemos la cuenta al revés, por lo tanto esa cuenta directamente no podríamos hacerla, no sale. Carolina, cuando hay ámbitos nuevos, y ha pasado en el ensanche de Vallecas, en el Pau de Carabanchel, los que ya más o menos están consolidados, incluso en Cañaveral, las cooperativas llegábamos y colonizábamos los ámbitos, y el Grupo Roca también estaba allí.
haciendo vivienda protegida. ¿Te parece que hay algún riesgo de que estos nuevos desarrollos no por primera vez en la historia no vayamos a colonizar las cooperativas y el Grupo Roca con su vivienda protegida, con sus opciones de compra que tiene, y siempre se me ha adelantado en algunas ocasiones para poder hacer eso? ¿Ves riesgo de que por primera vez la vivienda protegida no sea la primera en desarrollarse en los nuevos ámbitos? Absolutamente. O sea, el riesgo es ahí. La primera intervención que he hecho es en ese sentido. Es que tenemos que ir advirtiendo que el sector como tal, los productores de vivienda protegida, no estamos preparados para producir vivienda protegida con las condiciones actuales. Entonces, hay que cambiar esas condiciones actuales, porque si no lloraremos mucho cuando dentro, en el medio o corto plazo, tengamos esos suelos y no haya agentes capaces de desarrollarlos, ¿no? Entonces sí, por supuesto que corremos ese riesgo, y corremos el riesgo y lo vamos viendo, porque realmente no hay más que comparar cuando salía un suelo protegido antes del 2010 a concurso. Yo recuerdo, bloqueábamos los estudios de arquitectura, bloqueábamos las entidades financieras, porque con los avales que había que preparar, había 80 empresas, y entre promotoras y cooperativas, 80 ofertas por parcela, cada parcela que salía de un consorcio urbanístico. Nos hemos peleado ahí mucho el cobre para las adjudicaciones. Yo sinceramente tengo que reconocer que en este momento eso es lo único que me va mejor con respecto al sector, que es que ahora concurso al que vamos, concurso en que prácticamente vamos solos. O sea, concurso en el que es muy fácil resultar adjudicatario ahora de suelos de vivienda protegida. Es verdad, se ha reducido muchísimo los concursos, pero cada vez que una administración saca un suelo ya se está viendo. Es que prácticamente, y al igual que el Plan Vive, por ejemplo, aunque se pertrechó ya de una manera un poco más atractiva, que no ciñéndola a lo que es la vivienda protegida, será una vivienda asequible, más flexible, digamos, y aún así tenemos que reconocer que de los 4 lotes que salieron, uno se quedó desierto, y a los otros 3 lotes del Plan Vive solo fueron 2 empresas. Entonces, ya no sé cómo más manifestarlo. O sea, es que realmente vamos a tener un gravísimo problema encima de la mesa. Yo en la conferencia inmobiliaria hablaba de los puntos clave para la reactivación del suelo, y el punto último que traté es este, que no lo traté último por ser el menos importante, sino yo creo el más importante, ¿no? O sea, tenemos un problema grave en España de solares vacantes, suelos que no se desarrollan porque son dotacionales, porque son protegidos y no son viables, que al fin y al cabo es una inversión altísima realizada en el desarrollo de suelo, totalmente improductiva. Pues ojo, no nos pase lo mismo con los desarrollos del ESTE y con el suelo que vamos a poner encima de la mesa en la Comunidad de Madrid, porque, insisto, el tejido productivo de vivienda protegida está destrozado y tenemos que volver a coger carrerilla. Sí. Luis, si te traslado la pregunta que le hacía a Sergio, te voy a plantear un caso que es real, donde en San Chinarro quedan 2 parcelas vacantes de VPPB. La propietaria está pidiendo 2.000 euros. Si nosotros te llevamos un expediente donde las viviendas están costando 4.000 euros metro cuadrado construido, ¿qué pasa por tu cabeza, por tu departamento, cuando la comunidad más de una vez se ha manifestado a favor y en el sentido de dinamizar eso y decir, oye, el complemento, el capital social, lo que lo queramos llamar, no es ilegal? Se ha manifestado por escrito en varias ocasiones. Pero tú tienes un dilema, no sé si moral o como técnico de la administración, complicadillo, se me antoja. Complicado, porque tú por un lado eres consciente de la situación. O sea, a ver, yo como parte de la administración tiene una función, velar por los intereses de los ciudadanos y por cubrir una serie de garantías. Por otro lado, somos conscientes, yo soy consciente de la dificultad que tienen los promotores a la hora de llevar a cabo la promoción de vivienda. Hay ciertas cuestiones que, como esta, que
la legislación te permite en cooperativa que no estén incluidos estos gastos, entonces no se consideran sobreprecio. Pero claro, si realmente si rascases y te tuvieses que meter ahí, acabarías metiéndote en un tema que acabaría en los tribunales para saber quién de los dos tiene razón. No sé, son cuestiones un poco delicadas y luego ya sabemos que los tribunales pueden salir por cualquier lado, porque las respuestas son multivariadas en función de hacia dónde caiga. Yo soy consciente que el tema es muy complicado porque hay un claro desfase, y hay una clara tendencia, pues como hablamos antes, ¿no? Se ha reducido todo lo que implica ayudas por parte de la Administración, tanto ayudas directas, ayudas a promotores, tanto ayudas para la adquisición para el adquirente, tanto las reducciones fiscales, etcétera, han ido desapareciendo y eso, lógicamente, son cuestiones que desde un ámbito superior deberían ser planteadas tanto a nivel Administración Comunidad de Madrid como a Administración, como a nivel Administración General del Estado y Administración Municipal, puesto que hay una serie de cuestiones que a todos nos interesan. Eso es lo que yo creo, vamos, es mi opinión. Sergio. Volvemos a hablar de lo mismo. Eso es. Apostíllame eso porque es que me quedo todavía un poquito intranquilo porque llego ahí a tu oficina y te digo, mira, el San Chinarro 100% vendido, la gente ha puesto el 50%, nada más que te voy a pedir el otro 50%, que es lo que necesito para obra, porque lo caro era el suelo, la vivienda. Si hemos dicho 2.000, le añado 1.000 de construcción, con 3.000 tengo 1.000 para el resto de gastos. Pero entonces volvemos a lo que comentaba antes, Consuelo, es que yo me voy a basar en un valor del módulo y en un valor de tasación. Y voy a financiar seguramente sobre el más bajo de los dos. ¿Y tú me darías el 50% del módulo en ese caso, para esta operación, donde te llevo 2.000 euros de capital social? A ver, ¿quieres que te responda directamente? No. Hoy no. ¿Se te ocurre alguna manera, quiero decir, cambiando el modelo de cooperativa a comunidad de propietarios, alguna fórmula? No, autopromoción individual, pero préstamos hipotecarios individuales. Aquí la cuestión no es si se puede o no se puede hacer, o se puede vender, o si cuesta más o si cuesta menos. El problema es que el señor que tiene un suelo protegido y que quiere vender a 2.000 euros metro cuadrado de repercusión, cuando el valor del módulo es 2.475, no lo puede vender a 2.000 euros. Bueno, en este caso serían 1.940, con lo cual su valor teórico a su 15% estaríamos hablando aquí el problema de es 200 que y pico el dueño euros. del suelo quiere vender su producto por encima del precio de mercado. El precio de mercado es el que limita la banda alta. Entonces, pues hoy ese suelo, financieramente en CaixaBank, no es financiable. Yo creo que en el resto de la banca tampoco, obviamente. Juanjo, nos quedan 15 minutos. Yo plantearía, y por meterme un poco en la cuestión, ¿vale? Que es una cuestión que yo creo que está claramente definida. Yo lo plantearía como que tenemos dos hitos. El primer hito es la compra del suelo, ¿vale? Para la compra del suelo tenemos que financiarnos y este gap pues nos está dificultando, ¿vale? Pero para mí el hito más relevante no es tanto la compra del suelo, es el hito de la calificación provisional, que es el que abre paso junto con la licencia al préstamo promotor. Ahí es donde yo creo que tenemos una segunda oportunidad para engancharnos a un modelo bien regulado, ¿vale? Y por lo que yo estoy viendo, de las 130.000, 150.000 viviendas, la que es inminente es la de Berrocales, ¿vale? A la de Berrocales, en el tema de materias de compra de suelo, no vamos a llegar a tener una legislación de precio máximo actualizada, por lo que estamos viendo por parte de la Administración, pero es muy posible que cuando quede inscrita la reparcelación solicitemos licencia y calificación y estemos en disposición de hacer el promotor, nos vamos a ir más bien a la finalización del segundo semestre del año 23. Creo que ahí tenemos una nueva oportunidad. Yo me lo marcaría como reto, que es el volver a restituir un entramado legal que nos vuelva a dejar a todos cómodos en toda esta situación, ¿vale? Para Berrocales y para Hijones tendremos algo más de tiempo y para el resto de actuaciones. Entonces, yo casi viendo que la postura de la Comunidad de Madrid es decidida y además muy receptiva a eso, que sea un poco trasladar a la Comunidad de Madrid la importancia de que ese segundo hito, que es un hito muy relevante para todos los agentes, especialmente para el bancario, porque el bancario no entra si no hay una licencia, si no hay una calificación y si no hay un contrato que esté y que le dé unas circunstancias cómodas y que estén adecuados a los costes en ese momento, que es cuando entra en el préstamo promotor. Yo me marcaría ese reto, ¿vale? Y se lo trasladaría, supongo que eso no depende directamente de ti, pero sí que se lo traslades
que se lo trasladaremos, Sí, ya lo sé. que en esas fechas seamos todos capaces de tener un nuevo entorno mucho más reglado para enfrentar, y retomo las propuestas iniciales, a ese enorme reto y oportunidad que nos viene encima, ¿no? Y que de una forma ordenada, al revés, nos va a generar muchísima actividad económica. Y actividad económica no solamente para el que compra la vivienda, sino para todos los agentes que están implicados. Sí, está claro. Está claro, yo por mi parte, pues lógicamente tomo el compromiso de trasladarle tanto a mi directora como al viceconsejero lo que estáis proponiendo, para tratar de, desde nuestra posición, agilizar los ajustes, ¿no? Las modificaciones para ajustarlo a la demanda que existe. Muy bien. Fíjate que en ese sentido que trasladamos una y otra vez lo de el necesario incremento de módulo y el necesario ajuste del marco jurídico, pero sobre todo el incremento de módulo. Hemos insistido muchísimo y parece que políticamente la decisión de incremento de módulo no se toma hasta junio del 23, ¿no? Pues lo que sí que apostaría es tratemos en ese incremento de módulo una transitoria flexible. Es decir, que si no conseguimos que el incremento de módulo se produzca hasta junio del 23, cuando se produzca en junio del 23, redactemos, digo, de cara a trasladar esa redacción de decreto de incremento de módulo, redactemos una transitoria que permita que, aunque estés, por ejemplo, con calificación provisional concedida en trámite de tal, si no has firmado contratos, poder adaptarte muy buena al nuevo módulo. De esa manera ya podemos plantear, tú estabas diciendo, berrocales, ya entramos en un escenario donde nos estamos quedando tarde, pero si tenemos el compromiso de la Administración de que realmente va a hacerlo, aunque no lo va a hacer hasta junio del 23, yo el otro guante que le he lanzado de cara a la redacción de ese incremento de módulo es hagamos unas transitorias flexibles, ¿no? Pues por mi parte será trasladado también a nuestros superiores. Hay dos preguntas que se me quedan en el tintero, Luis, que te las planteo, pero no, vamos a contestarlas si acaso después. Es un tema para nosotros bastante incómodo, diríamos socialmente, por el tema de las viviendas de minusválidos. Eso es un tema. Y luego en el decreto, en el borrador del decreto de VPP, que se quedó aparcado en aquel famoso febrero, se trataba un tema un pelín espinoso, juzgo yo, que era el tema de la lista de demandantes de vivienda. Pero tendremos un poquito de tiempo para que hagamos las conclusiones al final, ¿vale? Y lo que vamos a dar, si os parece, os anticipamos el poder intervenir y preguntar el público, los que generosamente hoy habéis acudido a este debate, el que podáis preguntar libremente a la mesa, pues adelante, levantamos la mano, micrófono. Es imposible que hayamos resuelto todas las preguntas, si no yo sigo preguntando. Francisco Montero, gestor de referencia en la zona sur de Madrid. Miles de viviendas, Paco. Muchas gracias. Eran otros tiempos. Creo que la solución no es que legalicemos un aumento de capital sin límite. Lo suyo es controlar el precio del suelo y por arriba el módulo. Todo lo demás son chapuzas y acabaremos algunos si lo usamos en los tribunales y en la cárcel. Tenemos que presionar a la Administración. No nos vale decir que en junio del 2023, cuando ya hayamos ganado las elecciones, no. Es algo que se necesita hoy. Y desde luego las medidas que adoptan son pocas y solo tendentes a beneficiar a los fondos, a los grandes tenedores de dinero. Las cooperativas, el público en general, está fuera. Está bien el que podamos decir, permíteme, que en alguna ocasión se ha permitido adaptar el módulo, pero eso solo sirve a las promotoras que tienen potencial, que tienen dinero y lo pueden hacer. Las cooperativas no podemos decir, cuando suba el módulo te voy a pedir más dinero. ¿Cómo financiamos? Entonces quiero decir que hace falta una reflexión seria, provocar que la Administración se ponga al día. Ahora es cuando lo necesitamos, no en el 2023. Y desde luego sí había que controlar el precio del suelo. Sabéis y sabemos que los suelos que se obtienen de protegida tienen unos ratios y unos coeficientes de homologización, es decir, damos más metros cuadrados al que va a comerse
la vivienda protegida, pero luego le dejamos que lo venda libre. No se puede tolerar o desenchinarlo, de ninguna manera. No podemos ser colaboradores de un fraude. Esa es la reflexión. Hay que presionar a las administraciones porque estamos en sus manos. No es un tema que tengamos que decidir nosotros. Así que lo lamento, pero hay que presionar. Gracias. Muchas gracias, Paco. La verdad es que si vemos la zona C de Madrid, Alpedrete, Camarma, Collado Mediano, Daranzo, el módulo es de 1.394 euros. ¿Cuánto tiene que pagar, repito, el propietario del suelo para que se lo compren? Porque a módulo... Es que en Sevilla pasaba esto hace muy poco, pero es que Sevilla se ha puesto las pilas, la comunidad autónoma de Andalucía, se han puesto las pilas los primeros en el País Vasco porque el tema de cooperativa vivienda protegida lo llevan en las venas, hasta Cataluña. Hasta Cataluña ha modificado, Comunidad Valenciana, en fin, ya hay reductos como Navarra que han modificado las normas de la vivienda protegida. 2008. Jorge Ginés, Grupo Fogesa. No. Ahora, perdonad. Habéis hablado mucho de las soluciones que hay. Quizás lo que menos hemos hablado es de la financiación. Yo creo que un país es rico cuando tiene una clase media muy potente y desgraciadamente cada vez estamos más polarizados y la clase media nos la estamos destrozando, con lo cual es importante que, como habéis contado, que tengan acceso los jóvenes, que roten la vivienda, que seguramente así tengamos una clase media potente. La pregunta va un poco para Sergio, ¿no? Por la financiación, que hemos hablado un poco de ellas, cómo podemos mejorar esa financiación para los jóvenes, de alguna forma, no tapar ese 80%, y te hago dos concretas. Que muy probablemente no tengas respuesta, pero a lo mejor puedes dar tu opinión. No, me parece totalmente injusto que el Banco Central Europeo os haga dotar lo mismo una casa de vivienda asequible a 180.000 euros que una casa de 1 millón. No sé si hay algún tipo de comisión donde se pueda de alguna forma dar una proporción de menos dotaciones de vosotros para poder financiar más a este segmento. Pues ahí has acertado, no tengo la respuesta. No sé si hay alguna comisión a la que se pueda dirigir directamente al Banco Central Europeo y reclamarle una menor dotación de provisiones por una mayor porcentaje de financiación. Pero igual que Luis, yo trasladaré la pregunta a mis mayores y os la respondo en cuanto sepa. Y la segunda, que nos... Como hay un problema de affordable housing en toda Europa, sí que hay una comisión donde realmente se está estudiando la posibilidad de facilitar la titulización de las hipotecas de vivienda protegida o de affordable housing, para que sean más fácilmente titulizables y pondere menos el consumo de capital. Nosotros, de hecho, titulizamos un montón de hipotecas de vivienda protegida. Y de hecho, incluso el mercado nos lo compra mejor, porque está bajo los principios SGs, y todo lo que sea no solamente sostenible medioambientalmente, pero lo social también bonifica. Claro. Entonces, por esas dos vías, por el hecho de que en realidad es menos riesgo, y por el hecho social, yo creo que esa es una vía a trabajar mucho con el... Voy a decir una cosa, debemos estar pensándolo, porque esta mañana he mandado un correo y me han pedido cuántas viviendas protegidas hemos financiado en los últimos 5 años en la Comunidad de Madrid. Y lo estoy preparando esta mañana, o sea que alguien debe estar pensando en hablar con el Banco Central Europeo para eso. Le han pitado los oídos. Le han pitado los oídos claramente. Sabéis que ha habido en Madrid un congreso importantísimo del affordable housing, 7.600 profesionales, 120 países, una cosa muy tremenda, precisamente para, una vez señaladas 6 barreras para la financiación, para la vivienda asequible, que no es un problema de aquí, es un problema mundial y además bastante complejo. Una de las barreras es precisamente la financiación, lógicamente, y hay una serie de acciones para facilitar la financiación, y esto es a nivel global, luego cada país irá haciendo lo suyo, porque la financiación es efectivamente una barrera muy importante para la vivienda asequible
en general. Y yo creo que la VPO es una vivienda asequible, o sea, claramente ahora se llama así. Hay comunidades autónomas en España que ya están tomando iniciativas novedosas y estamos trabajando con ellos en favorecer la financiación de la vivienda asequible por encima de ese porcentaje. Pero al final siempre llegamos a la misma conclusión, y es que hace falta ayuda de la administración. O sea, la entidad financiera no puede correr el riesgo de financiar el 100% del precio. Y alguien tiene que ayudar al joven que no tiene ahorro a complementar esa parte de necesidad de financiación. Me consta que en Murcia lo están haciendo, en Andalucía lo están haciendo y seguramente en alguna otra más que se me está escapando. Pero necesariamente tiene que ir contra una partida presupuestaria en la que la administración complemente la garantía al banco y el banco pueda prestarle el 100%. No será un aval del ICO o partida presupuestaria contra la comunidad autónoma de turno. No sé cuál es la solución, pero me consta que se está trabajando en ello. A mí me parece que esa es una de las claves, es decir, es una cuestión de garantías para el banco, más allá de las dotaciones que obligatoriamente obliga Basilea III y demás. Pero decía al principio, es un tema de prudencia. Si nosotros seguramente hagamos un análisis de solvencia de un comprador joven y sea capaz de pagar la cuota hipotecaria, pero no tiene el ahorro, necesita financiación. Creo que no tendríamos mucho problema en financiarle, no voy a decir el 100%, pero un porcentaje superior al 80%, pero no puede ir solamente contra nuestro riesgo. O sea, necesitamos ayuda de alguien, y ese alguien, a mí no se me ocurre otra cosa que la administración. Yo estoy seguro que como se financian los másteres en Estados Unidos, que es un auto de fe donde se le da al chico, al estudiante, se le da un crédito y que ya lo devuelva en su vida profesional, yo creo que sería muy interesante que el banco pudiera poner los 80 puntos y los 30 siguientes, que son 20 que faltan para la compra y 10 para los gastos, los pudiera avalar la administración pública. Me parece que más allá de dar dinero, que los recursos son un poquito escasos y además tienen coste de capital a su vez para la administración, sí sería interesante el que en cuestiones de garantías, porque todos sabemos cómo han funcionado los préstamos ICO y ya empiezan a vencer esos préstamos ICO y empiezan a impagarse esos préstamos ICO. Sin embargo, algo que está garantizado sobre una vivienda asequible. Yo cuando estaba en banca siempre teníamos estadísticamente medido que la morosidad en Móstoles era mucho menor que la morosidad en Boadilla o en Pozuelo. Porque, claro, alguien ya no puede dejar de pagar una hipoteca en Móstoles que es tan ínfima que prácticamente es menor que un propio alquiler. Sin embargo, en Pozuelo un consultor gana mucho dinero, pide un hipotecón, paga, le dejan los bonus, como pasó en la época más cruda, y deja de pagar la hipoteca. Entonces, la vivienda asequible es, por otra parte, la que menos morosidad tiene, sin ninguna duda. Ahora, que alguna vez lo hemos hablado, Sergio, hipotecas verdes. Quiero decirte, la transición energética está muy bien, nadie la ponemos en duda, pero nos cuesta un pastizal. Y también me parece bastante injusto que el préstamo o la dotación que te piden para una certificación BREIN A, no sé qué, sea la misma que una certificación C. No sé si ahí el BEI está apoyando o se están dando algún tipo de dotación, y eso va a llegar al mercado, porque hasta ahora que yo sepa no ha llegado al mercado. A ver, yo creo que se está yendo más rápido por esa rama de la financiación verde y sostenible que respecto de la social. No sé cuál es la cifra y el porcentaje en cuanto al consumo de capital, las provisiones, pero sí es verdad que la financiación verde es más barata, se vende mejor en mercados de capitales. Entonces, internamente, ahora mismo ya tenemos producto hipoteca verde. Es verdad que no es para todo el mundo, seguramente no es para vivienda, pero el 87% de lo que financiamos de obra nueva es calificación A o B. Y lo que es C es porque no se puede hacer de otra forma, ¿vale? O sea, prácticamente el código técnico obliga a que todo sea A o B, sea sostenible y eficiente. ¿En precio se nota? Sí, se nota. Todavía poco, no nos vamos a engañar. O sea, la diferencia entre una hipoteca de algo muy verde y algo normal son unos pocos pipos. Pero bueno, todo ayuda. Pues el coste de la financiación, yo creo que todos estamos de acuerdo, es que es muy barato hoy por hoy. Más preguntitas. Yo voy a seguir preguntando. Luis, ¿cómo se te ocurre que debemos modificar el que las familias crezcan, que tengan hijos, que se les quede pequeña la vivienda de 2 dormitorios protegida antes de los 15 años hoy? Y que tenga hijos y diga, yo me tengo que ir, pero tiene limitaciones de venta, limitaciones a la compra porque tiene otra, etcétera.
¿Se te ocurre alguna manera de paliar eso hoy? Buena pregunta. La verdad que resulta bastante complicado. Yo me he encontrado con familias que han venido a la oficina a tratar conmigo con temas exactamente con este tema. ¿Qué hago si yo me tengo que ir de mi casa? Quiero comprar una que está aquí al lado, no me dejáis comprar la nueva mientras no venda la antigua, no puedo vender la nueva si no tengo que ir a donde me voy. El tema esa pregunta es extremadamente compleja porque no hay un punto intermedio, no existe un punto intermedio. O sea, yo no puedo tener 2 viviendas protegidas, no debería, y tengo demasiada familia por circunstancias, porque a lo mejor ha pasado de 1 a 4, como le pasó a un amigo mío, que de repente tuvo 3 hijos de golpe. Bienvenidos sean al mundo, sí, pero quiero decirte, por supuesto, porque te encuentras en una situación en la que tienes que dar un paso. Y la verdad que la legislación no te permite, no tiene movilidad en ese sentido, o sea, no te permite soltar una y no hay un punto de transición. Eso sí que es un tema bastante delicado y no sabría yo ni cómo ajustarlo, la verdad. Otros decretos, por ejemplo, el murciano, el de la región de Murcia, ha ido un poco ya en ese sentido flexibilizando las condiciones de acceso y, por ejemplo, limita el no tener vivienda en la misma localidad, pero puedes tener vivienda en la comunidad autónoma o en otro territorio. Lo que pasa es que yo me he encontrado con las situaciones y dice, es que tengo a mis hijos escolarizados aquí, tengo tal, o sea, es que todo esto me implica tener que cambiar de todo, ¿no? O sea, si no puedo tener, yo quiero mantenerme en esta casa, o sea, en este barrio. Sí, pero digo que de cara a que intentar, porque es que en este momento en la Comunidad de Madrid es no tener otra vivienda en todo el territorio nacional. O sea, a lo mejor te ha caído una vivienda en Cuenca y no puedes acceder a una vivienda protegida. Sí. Entonces, en fin, yo digo que sobre las mimbres, lo que decía al principio, sobre los mimbres que tenemos, ¿no? Ir flexibilizando para dejar de encorsetar tanto, ¿no? la producción de vivienda protegida. Venga, preguntitas. Perdona que te insista, Luis, es que es un lujo tenerte porque además siendo técnico de la administración es mucho mejor que ser político. Ese registro de demandantes que amenazaba dentro del decreto, del borrador de decreto, que había que estar apuntado 2 años antes. El registro de demandantes... Si no tengo ni novia, ay, qué horror. no tengo ni novia, no sé lo que va a pasar en los próximos 6 meses, como para decir a 2 años vista me apunto el registro de demandantes de la Comunidad de Madrid para vivienda protegida y oiga, a ver qué pasa. Y si no estoy apuntado, no tengo derecho a una vivienda protegida. Y eso que he ahorrado, he hecho los deberes. Claro, aquí hay una cuestión que la regulación que se llevó a cabo por parte del registro de demandantes se hizo con un equipo que no están ni en vivienda ni nada por el estilo ya en este momento. Yo me encuentro con una regulación que es imposible, o sea, que no tiene sentido, no sirve para nada. No sirve ni para nada de nada, te están metiendo en unas condiciones que dices... O sea, yo entiendo que la existencia de un registro de demandantes es fundamental, así está previsto en la ley, y es un elemento que tiene que darte un soporte tanto a la administración como a los promotores para, oye, dirígete allí, te enteras y ya sabes qué es lo que hay, casamos los datos para poder, los que quieren y los que o se quieren comprar y los que o alquilar y los que quieren, los promotores que ofrecen esas viviendas, ¿no? Pero tal y como está regulado, o como estaba regulado, no lleva a ninguna parte, porque implica una burocracia impresionante, que a nivel nuestro es de locos, porque no tienes ese volumen de personal para poder llevar a cabo esa gestión de estar... inscríbete, dicta una resolución, firma a la consejera, tiene una validez de un periodo de tiempo limitadísimo, cambia tus condiciones de vida. Entonces, sí que hay una voluntad de dar una vuelta completa al registro de demandantes para que no esté regulado como está previsto. O sea, hay una intención de que sea a efectos meramente estadísticos, que nos sirva a todos para saber cuál es la situación, que nos sirva como un punto de acceso tanto a los promotores para, pues un poco lo que decíamos antes, ¿no? Con el tema de las viviendas para discapacitados. Ocurre muchas veces que hay discapacitados que no saben a dónde dirigirse para pedir una vivienda protegida.
y los promotores tienen muchísimos problemas para ofrecérsela a los discapacitados, que no es una cuestión de no tener voluntariedad, sino, o voluntad mejor dicho, sino que la realidad te lleva a... ¿Y dónde pregunto? ¿Dónde me entero? O sea, soy una persona que... Y luego la figura de vivienda protegida para discapacitados, si voy en silla de ruedas, fantástico, a mí me falta el brazo de nacimiento, no tengo ningún problema, puedo entrar y hacer de todo. Pero que yo vaya en silla de ruedas o que yo sea ciego no quiere decir que lo que sea obligado por parte de la normativa a adaptar la vivienda le ayude al otro. O sea, porque normalmente están previstas para las PMR, ¿no? Para las personas con movilidad reducida. Si yo no soy una persona o sea, tengo unas limitaciones de oído que me impiden, necesito unos ajustes, no quiere decir que tenga que tener una puerta grandísima, que me da igual. O sea, que la puerta está grandísima, pues perfecto, pero no. Entonces, eso es, sí que es otra de las cuestiones que hemos tratado, que estamos tratando de ajustarlas para no limitarnos a ayudar a un colectivo que efectivamente tiene toda la necesidad del mundo, porque una silla de ruedas pues, tiene un impedimento grandísimo, pero por otro lado hay una serie de otros colectivos que también se ven afectados. Esas son las dos cuestiones que me han salido y que sí que son necesarias rectificar porque no están dando el fin y el servicio que están previstos que den. No sabes cómo te agradecemos la honestidad de esta mañana, Luis. De izquierda a derecha, si me permitís, una pregunta de sí o no. Hemos hablado de limitar el precio del suelo. ¿Tú lo limitarías, Sergio? ¿Limitarías el precio del suelo para vivienda protegida y en los dos segmentos? A mí es que lo de limitar no me gusta nada. ¿Dirías que no? A mí limitar no me gusta. ¿Dirías que no? No. ¿Luis? Sí, nosotros entendemos que sí. ¿Juanjo? A mí sí. Sí. ¿Carolina? Estamos transgrediendo el libre pensamiento y el liberalismo. Para mí es un sí. Para ti es un sí. Luego te repregunto. Consuelo, ¿tú limitarías el precio del suelo? Qué fácil sería tasar, ¿eh? No, no es por eso. Sería fácil. No. Tendrías la tasación hecha. Pero no es una cuestión de liberalismo. No. Para empezar, si quisiéramos ser liberales, en lo que no tendrías que limitar es por arriba. Ahora, si te van a limitar por arriba, entonces ya que estamos limitados, dame armas para que esto no se me vaya de las manos. Y limítame por abajo. Sí. Pero no, y te lo digo porque yo me considero muy liberal. Venga, ya habéis contestado. Y entonces, Sergio, ¿te sobreseo la pregunta? No, pero a ver, que es que... La pregunta es, si hubiera que limitarlo, ¿en qué porcentaje? No, a ver, está claro que con el problema que tenemos del precio topado por arriba, si no lo topas por abajo, vas a hacer inviables un montón de operaciones, ¿vale? Con lo cual... Me vuelvo a la respuesta inicial. A mí, por principio, que soy muy liberal, igual que Juanjo, no me gusta limitar. O sea, poner barreras no me gusta. Lo que pasa es que a lo mejor es imprescindible poner alguna barrera en alguna parte para que la máquina siga dando vueltas, ¿vale? Carolina está a punto de responder que no, que yo lo sé, pero... Si tuvieras que limitarlo, hipotéticamente, ¿se te ocurre un porcentaje? ¿Es una cuestión estadística? No, el problema es que no es lo mismo ni en todos los sitios ni en todos los momentos. O sea, hoy tenemos un problema de eliminación por los costes de construcción, pero no son los mismos en Madrid que en Cuenca que en Cádiz. Entonces, limitarlo... No le quieres poner porcentaje en todo caso. Luis. Pues estamos valorando entre un 25, un 15 y un 25. El 15 sería para la VPO, entiendo, y un 25 para la VPPL. Sí. VPPB, VPPL, entre el 15 y el 25. Sí. Juanjo. Yo haría una Excel, y muchos de los que están aquí me entenderán. Una Excel por columnas, ubicación, precio, coste, demanda de suelo. Es decir, yo haría un cálculo un poquito más preciso. Y encima haría una actualización anual. Es que la actualización soy muy, perdonadme, pero es que soy más de ciencias. La actualización anual yo creo que es necesaria. Absolutamente, pero incluso en el tema del suelo, ¿vale? Porque al final el resto de las variables cuesta lo mismo hacer una vivienda en Bollullos que en Madrid. Al final prácticamente cuesta lo mismo. Cuesta lo mismo un notario, cuestan lo mismo los intereses del banco, cuesta lo mismo casi todo. Y la única diferencia es el suelo, ¿vale? Y ahí te tienes que adaptar en cada caso cuál es el mercado y cuál es políticamente el objetivo que yo quiero obtener con una vivienda protegida, que es, quiero un descuento del 30%,
quiero un descuento del 40%, quiero un descuento del 50% como hay hoy con el módulo obsoleto en Madrid. ¿Qué es lo que quiero? Quiero ayudar, quiero generar una ganga, un chollo, y yo creo que esa es la base un poco de la definición por la que se empieza. Y a partir de ahí, una Excel claramente. Juanjo se está refiriendo a una aportación que hizo la Asociación de Gestoras que elevó al borrador del decreto de VPP, donde nosotros lo que hacíamos, lo que estábamos planteando era la posibilidad de segmentar por zonas en función de los valores de mercado, ¿de acuerdo? De tal manera que todos sabemos que no es lo mismo la acera izquierda que la derecha de Castellana, por llevarlo al ridículo, pero está claro que hay zonas dentro de Leganés que tienen más valor que otras. Entonces, Leganés no puede ser un valor homogéneo. Nosotros apelábamos en una hoja Excel bastante desarrollada donde lo que hacíamos era proponerle a la Comunidad de Madrid, en el borrador del decreto, que todo eso fuera materia pseudocientífica o por lo menos matemática, de tal manera que cogiéramos los valores de mercado y tarándolos con porcentajes nos diera el valor de módulo de esa zona, ¿vale? De tal manera que pudiéramos bajar hasta el mínimo estrato, de tal manera que de la Castellana, si hubiera vivienda protegida, pues tuviéramos la acera izquierda y la derecha, tendría un módulo distinto, o sea, bajaríamos eso. Es lo que estaba comentando Juanjo. Carolina, si tuvieras que limitar lo que has dicho que sí, ¿cuáles son tus porcentajes? Yo la verdad es que tengo claro. Otra cosa es determinación de módulo por Excel pero el precio del suelo yo creo que claramente estaba bien instrumentado, de 20% a 25%. 15 se queda muy por debajo porque además 15 era para actuaciones de menos de 500 viviendas, tal. Entonces, entre 20 la VPPB y 25 la VPPL, no sobre el módulo, sino del precio máximo de venta de la promoción, es decir, cogiendo garajes trasteros, la útil y tal. Pero entre 20 y 25 me parece que es la forma sana de plantear un proyecto de vivienda protegida. Luego, ¿desembarcarías en Berrocales, que parece que es lo primero? ¿Desembarcaría Grupo Roca al 20%? Si te ponen el suelo al 20%, ¿serías capaz de hacer muchas promociones, encajar la construcción sin pasarte del precio máximo? Quizá Grupo Roca haciendo milagros, pero quiero decir, esto hay que escalar. Los has hecho. Pero la cuestión es que esto hay que escalarlo, es que viene una gran cantidad de suelo. Entonces, no solo el especialista en promoción de vivienda protegida tiene que hacer esos suelos hay que abrirlos a todos los agentes del sector. Y con respecto a la limitación del precio del suelo, que yo también me considero muy liberal y por eso me ha costado contestar sí o no, lo que está claro es que si está limitado por arriba y que habrá que limitar por abajo, porque si no nos encontramos en estos problemas de oye, Sergio, ¿y me financiaría si compro el suelo a 2.000? Pues es que lógicamente no hay que entrar en eso. Pero quien primero no debería entrar es la administración, porque tengo que recordar que los pocos concursos que hay, a los que he hecho alusión antes, han dejado de ser concursos con un precio de licitación. Son subastas. No vale el proyecto, no vale ser verde, no vale nada, que hay la pasta y la forma de pago. La propia administración está corrompiendo y calentando el precio del suelo para entrar en una dinámica en la que inviabiliza las operaciones, o sea que... Consuelo, ¿tus porcentajes de limitación? Hombre, ahora mismo, vamos a ver, hay que generar suelo, eso tiene unos gastos. Yo creo que hay que limitar el precio del suelo naturalmente, porque si se limita por arriba se tiene que limitar por abajo, teniendo en cuenta esos costes de generación de suelo. Y además creo que es importante que se sepa por delante cuando se está generando el suelo, porque ahí hay un reparto, como digo, de beneficios y cargas con el que hay que contar. Pues el que se quede el VPO tiene que saber que tiene una limitación y que eso es así, porque si no, no es viable la vivienda asequible. ¿Que ese límite sea del entorno del 20%? Pues probablemente, no me suena mal. Tendría que ver y hacer números y a ver cómo es, porque por las mismas, los desarrollos que se plantean ahora, pues también son, pues igual que nos gusta tener piscina y no sé qué, aire acondicionado, pero que sea eficiente y pues ahora queremos unas zonas verdes, unas dotaciones y una serie de cosas que hacen que también los nuevos desarrollos tengan unas características probablemente más caras que antes. Entonces, todas esas cosas hay que contemplarlas.
398 euros más o menos, sería el 20% de la VPPB en zona A de Madrid. Ustedes juzgarán si eso es un chollo para comprar o no, para que salga el módulo a 1940 en la VPPB. Nos queda muy poco tiempo y, Juanjo, termina porque con el minuto de oro que tenemos todos, pues podemos concluir, o sobre todo si hay alguna vindicación por parte de la Administración, por parte del sector privado promotor, que además tiene ese agravio pequeñito en vivienda protegida con las cooperativas y demás, o desde el punto de vista de valorar y tal. Un minuto, por favor, por cada uno, concluimos. Gracias. Bueno, mi conclusión es muy clara. Todos estamos perfectamente alineados, todos. Solo falta que Luis alinee a los de arriba. Sí, bueno, la situación de la Administración siempre es un poquito distinta, ¿no? Y necesitamos, sobre todo, ya que, bueno, cariñoso por supuesto, agilizar un poco nuestra posición, porque yo desde dentro veo que somos súper rígidos. Hablamos siempre de la burocracia hacia afuera, pero es que la burocracia la sufro tanto hacia afuera como hacia adentro, ¿no? Llega un momento que dices, esto es una locura que no entiendes ni la cantidad de sinsentidos que hay dentro de la Administración. Pero bueno, por lo menos desde mi punto de vista, o sea, desde mi posición, trasladar el punto de vista que estáis exponiendo a los órganos superiores para que intentemos avanzar con este tema. Yo es que creo que, como bien dice Juanjo, estando todos alineados, que estoy absolutamente convencido y de acuerdo en que lo estamos, y con el compromiso y la voluntad política de ayudar al sector, lo siguiente y lo único que falta es que vengáis todos a vernos a CaixaBank a ofrecer vuestros proyectos y os los financiamos todos lo que podamos. Y por cierto, a buen precio, porque el agravio comparativo que hay entre lo que pagamos por los fondos de deuda a unos desconocidos que cualquier día nos dejan colgados y se piran, respecto a la financiación seria bancaria tradicional, no os nada que quejaréis ver. De los precios de la financiación bancaria tradicional. Por eso estoy diciendo que sois demasiado baratos. Querríamos más préstamos aunque fueran más caros. Uy, Carolina, tu minuto. Te la estás jugando. Pues yo tenía mi minuto. Mi conclusión es que estoy totalmente de acuerdo contigo. La vivienda protegida agoniza y de verdad que no sabemos cómo pedirlo y cómo pedir a la Administración que este sí que es verdaderamente un problema en el que tenemos todos los instrumentos, tenemos el suelo generado, tenemos una capacidad que seremos capaces de recuperarla, pero tenemos el lastre de la Administración que verdaderamente se tiene que poner las pilas y actualizar el marco jurídico económico, además de, por supuesto, los precios máximos de venta. Consuelo. Me toca la última. Sí. Bueno, yo soy técnica, yo no soy política. Es que nos viene fenomenal el contrapeso, porque claro, si no la mesa estaba como muy balanceada. Bueno. Sergio y tú ponéis el contrapeso. No, yo soy técnica y no soy política, y entonces quiero confiar. Yo veo, por una parte, unas políticas muy alineadas y muy comprometidas con el tema de la accesibilidad a la vivienda. El plan VIVE está ahí, y por otra parte, una asignatura pendiente absoluta. Entonces hay algo que no encaja y yo quiero confiar en que como que no se han dado cuenta, como que ahora sí, que dicen, hombre, si tenemos esto, lo tenemos aquí a mano. Y sí se van a poner precisamente para dar este empujón a la vivienda asequible, que sí, es imprescindible, vamos. Pues yo solo puedo daros las gracias a todos, especialmente a los ponentes, sobre todo por su honestidad. Gracias, Luis, porque nos has aportado muchas cosas desde dentro del día a día, más allá del discurso político, que puede ser más fácil o menos fácil, que puede rehusar los compromisos, difícilmente excusables en algunos temas, cuando resulta que llevas más tiempo que nadie en la propia comunidad autónoma, con lo cual tienes una legislatura de muy largo recorrido y se me antoja que va a serlo, con lo cual se pueden hacer muchas cosas estructurales. Muchísimas gracias, Sergio, porque como siempre das en la diana desde el punto de vista más práctico y sobre todo
desde el punto de vista del dinero porque es el que manda. O sea que gracias, Carolina, porque siempre aportas un montón de cosas. Es increíble oírte, has estado durante toda, vamos, encima y lo que te queda, aportándonos un montón de cosas y de datos. 6 medidas para mejorar el tratamiento del suelo en la conferencia inmobiliaria que merecería la pena tenerlas enmarcadas con un decálogo. En este caso no es decálogo, son 6, pero merecería mucho la pena. Muchas gracias. Y Consuelo, porque siempre de manera muy didáctica nos da siempre ese contrapunto, porque también es verdad que sois un filtro y además muchas veces limitado por el Banco de España, igual que los bancos, de tal manera que se meten en vuestras oficinas los señores de negro y vigilan las tasaciones, como no puede ser de menos. Y por supuesto, a vosotros por haber acudido con tanto interés a esta mesa de debate. Muchísimas gracias, un aplauso para ellos.